Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olvide y vamos a continuar con la masterización de nuestra canción. Hasta el episodio pasado ya nos habíamos quedado con algunos detalles que fueron principalmente la ecualización. Hicimos aquí esta ecualización, luego que fue la técnica, luego esta que fue más como de color, después ecualización mid-side y también vimos los procesos extra donde aplicamos un poquito de distorsión multibanda pero de forma mid-side. Muy bien, ahora vamos con la compresión. La compresión es algo que normalmente se puede aplicar en cada uno de los canales, se puede aplicar en los buses y también se puede aplicar donde ya es más común en la masterización. Pero normalmente no se hace con un solo compresor, sino que lo vamos a hacer en etapas. Y ahí es donde entra la compresión de serie. Vamos a poner aquí el drop, porque es donde tenemos la mayor cantidad de energía. Okay, voy a subir nada más un poquito el volumen para que alcancen a escuchar. Muy bien, y vamos a colocar primero un compresor y va a ser un compresor normal porque este lo vamos a utilizar únicamente para atacar los picos que son más agresivos. Le voy a dar play y vamos a ir visualizando aquí cómo está la forma de onda. Ok, aquí parece que no hay picos demasiado exagerados. Vamos a ver por acá. Realmente los más exagerados son estos de por aquí, que es el del kick, y de repente algo del clap o del snare. Ok, realmente no tenemos picos demasiado exagerados, así que no tenemos que hacer una compresión tan fuerte. Voy a poner a reproducir esto en loop. Y vamos a atacar estos picos únicamente, no es algo solamente como para tratar de controlar la dinámica y que el siguiente compresor no se dispare de una forma tan exagerada cada vez que entra uno de esos picos. Ok, vamos a poner, voy a dejar el ni como está para que esté suavecito. Voy a poner un radio también suave, como de 2 a 1. Podría ser también 2.5 a 1. Este tipo de compresión, como es únicamente para atacar los picos, es probable que a veces ni siquiera alcancemos a escuchar alguna diferencia significativa. Pero eso, el que nosotros no lo escuchemos no significa que no va a estar afectando cómo se comportan los siguientes plugins. Estamos ahí atacando unos cuantos piquitos. Voy a dejarle un poco de ataque, unos 5 milisegundos, a ver cómo se comporta. Regresar. Muy bien, vamos a ver antes y después. La verdad es que no es que esté comprimiendo tampoco exageradamente, pero son unos pocos piquitos. Le voy a subir un poco más, 2.5. Ok, ahí lo voy a dejar, ¿no? Una compresión bastante sutil. Ahora, esta es la compresión, podríamos decir, de la primera etapa. Voy a subir esto. Y ahora vamos a utilizar un compresor multibanda. El compresor multibanda puede ser el que ustedes quieran. Aquí, como estamos dentro de FL Studio, voy a utilizar este que es Maximus. Ok, lo voy a poner aquí al frente. Y tenemos que tener ciertas consideraciones en la compresión cuando estamos hablando de la masterización. La primera de ellas es que, bueno, desde la parte de que estábamos mezclando bajos, teníamos que tener en cuenta que las frecuencias graves deben de ser sólidas. Y aquí vamos a darle otra vez ese mismo enfoque. Tenemos la banda baja, media y alta. Podemos ponerlos en solo para estar escuchando, no únicamente lo que hay en cada una de esas bandas.
Muy bien. Y su compresor debe de tener filtros y seleccionar entre qué tipos de filtros. Vamos a poner aquí que sean filtros de fase lineal. Ya vimos esto. Recuerden que es para que no esté alterando la fase y el momento, ¿no? de que está partiendo en las diferentes bandas. No vaya a moverse la fase y nos considere ahí un problema, ¿no? Porque está creando cancelación de fase. Muy bien, tenemos también otro control que es el de preganancia y el de posganancia. Aquí vamos a dejarlo como está y vamos a trabajar únicamente con este rango. Dentro de máximos, cuando yo pongo un punto nuevo, yo puedo hacer una modificación a partir de ese punto, o antes incluso, ¿no? Así que yo voy a poner el punto por acá para que funcione como una especie de umbral, y luego voy a bajar esto, significando que todo lo que esté por encima de este punto, ahora está saliendo con este volumen reducido. Okay, lo que básicamente se traduce ahí está como una compresión. Y voy a cambiar ligeramente la curvatura, ¿no? Esto es como para darle un ligero impulso. Y después de ese impulso viene la compresión, ¿no? Entonces hay un impulso antes de este punto y después la compresión. Okay, ahora voy a colocarlo otra vez para escuchar por completo todas las tres bandas. Y aquí nosotros podemos cambiar entre la señal comprimida y la que está sin comprimir. ¿Qué tan fuerte va a ser la compresión que ustedes apliquen? Ya dependerá mucho del estilo musical, de qué tan alto van a querer llevar el volumen al final. Mientras más alto sea el volumen que ustedes quieren al final del track, aquí la compresión va a ser más fuerte. Necesitamos controlar todavía mejor los picos. Esto va a depender, por ejemplo, géneros como hardstyle, dubstep, que son muy comprimidos, muy altos. Pues bueno, aquí le tienen que hacer, ¿no?, curvas más exageradas. Si sus géneros musicales o lo que están masterizando es más suave, entonces estas curvaturas puede que sean mucho más suaves, o que los picos a lo mejor ni siquiera se comprimen, porque al final de cuentas no necesitamos empujar el volumen final tan lejos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver de todas formas en el siguiente episodio, donde vamos a ver el volumen final y cómo evaluarlo. Muy bien, entonces tenemos esto antes y después. Podemos ver que está mucho más controlado la parte de los graves. Y aprovechando que ya estamos aquí, tenemos un control, aquí está, para poder, no sé si queremos darle más estéreo o menos estéreo. Esta perilla que está acá es similar a la del máster, solo que es únicamente para esta banda. Si recuerdan, llevo varias veces mencionando que las frecuencias graves deben ir al centro, por lo tanto, esta perilla la vamos a girar a la derecha. Esto, pues bueno, no es tanto de compresión, es más de la imagen estéreo, pero la mayoría de los compresores multibanda llegan a tener un control de estos, así que vamos a aprovechar el proceso para ponerlo ahí al centro. Solamente para visualizarlo, voy a poner aquí el span por un lado. Ok, y bueno, de por sí prácticamente no había, ¿no? Solamente por acá se podía ver un poquito. Pero bueno, vamos a ponerlo ahí en 0. Casi en 0, ¿no? Para que quede compatibilidad con monofónico. Uy, ya está la compresión. Vamos a ver cómo están las frecuencias medias. Aquí también hay algunos picos, pero no hay nada exagerado. De repente está este. Aquí parece que es un snare. Aquí está otra vez. Así que voy a tratar de atacar únicamente a esos pequeños picos. Pero esta vez la curva va a ser mucho más suave. Algo tal vez como esto. No, nada que ver con la que hicimos en la parte de los graves. Esto vendría siendo casi como un 2:1, 2.5:1. Esto sería como un 1.5, algo por el estilo. Es una compresión igual bastante suave. Y aquí podemos ver, ¿no? Igual el contenido estéreo podemos poner en mono o lo podemos maximizar, ¿no? Esto se supone que ya lo hicimos en el episodio anterior también, cuando estábamos viendo ecualización mid-side. Pero si de repente sienten que les llega a faltar un poquito, aquí le pueden dar, ¿no? Un realce, ¿no? Siempre y cuando como que esto no supere demasiado a la señal side a la señal mid, ¿no? O si quieren que tienen mucho, lo pueden controlar, ¿no? Ahí le pueden bajar algo el volumen. Yo le voy a dar un toquecito nada más, algo así como un 15%. Ahora vamos a ver cómo están las frecuencias altas.
Recuerden que mientras más alta es la frecuencia, normalmente nos podemos permitir mayor amplitud de estéreo. Ok, aquí podemos ver también que hay más dinámica. Voy a poner por aquí mi punto de control. Igual voy a hacer una compresión suavecilla. De hecho es casi idéntica a la de las frecuencias medias. Ok, atacando esos picos más exagerados. De hecho yo creo que lo voy a poner un poquito más abajo. Y la amplitud de estéreo yo creo que ya tiene suficiente, ¿no? Si le damos más, podría llegar a sonarnos muy exagerada. Voy a darle un poquito y bueno, vamos a comparar antes y después, de todas formas. Ok, vamos a escuchar ahora sí todas las bandas. Y voy a estar apagando y encendiendo el compresor para que alcancen a notar un poco la diferencia. Ok, debido a la compresión que estamos aplicando, es probable que la percepción, ¿no?, de algunas de estas bandas haya cambiado. Para eso vamos a utilizar dentro de cada una de las bandas los controles que están aquí, ¿no? El de post y el de pre. Si de repente el de pre es de pre-ganancia antes de que entre el compresor, si de repente ven, ¿no?, que aquí estaba muy bajo, le pueden llegar a dar para que sea en un rango donde sea más fácil dibujarlo, y después de la compresión ya lo pueden recuperar. Esta perilla de post-ganancia es la que normalmente encontramos en cualquier compresor, ¿no?, que es la ganancia después de haber hecho la compresión. Ok, me voy a apoyar con el span para ver exactamente cómo es que está cambiando ese balance frecuencial. Ok, por la apertura estéreo que le dimos, ahora ya suena como que un poco más brillante. Y los graves parece que están también más controlados. Ok, voy a dejar este como estaba. Ok, me da la impresión de que con la compresión perdimos un poquito de presencia en medios. Ok, así que voy a darle un poquito de preganancia. Voy a darle 1,5 decibelios, a ver qué tal queda ahí. Ok, ahí ya suena más equilibrado. No se alteró demasiado el balance frecuencial que ya teníamos. Vamos a ponerle medio decibel. Si se dan cuenta, son ajustes muy finos. Aquí fíjense en la parte de los graves, cómo se está comportando sin la compresión. De repente tenía estas variaciones y llegaba hasta por acá arriba, en algunas secciones. ¿No? Recuerden esta línea. Y ahora vamos a encender el compresor. Okay, los graves están más controlados, quedan por debajo de esa línea, ya no superan. Tenemos mayor control en los graves. Y si recuerdan, los graves es lo que nos hace que el RMS de repente suba demasiado, ¿no?, este volumen. Y nos estresa demasiado también al compresor, al limitador, lo que sea que vayamos a aplicar más adelante. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la compresión. Y ahora sí, el siguiente episodio, lo que todo el mundo se estaba preguntando desde el episodio anterior es:
cómo vamos a llegar al volumen final, cómo vamos a hacer para que esto ya quede al volumen comercial, ¿no? Porque dicen, oye, ¿y para qué voy a hacer la estructura de ganancia? ¿No? Le voy a dejar todo en volumen bajo, ¿por qué no mezclo alto de una vez para que ya quede de una vez al mismo nivel? Bueno, como ya vieron, a lo largo de las cadenas empezábamos a saturar, empezamos a tener problemas. Si tenemos todo eso controlado, justo hasta este punto es cuando ahora sí vamos a poderle dar la ganancia que necesitamos. Vamos a ir viendo unos cuantos detalles y ahora sí va a sonar a un nivel que nosotros ya consideremos comercial, que ya consideremos que va a ser el final para que nuestra música pueda comercializarse y pueda distribuirse y ya lo puedan escuchar todas las personas. Por eso no se pierdan el siguiente episodio, suscríbanse, activen la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo, con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.